Entonces la idea es la siguiente. Nosotros, si hacemos prevención y mitigación, tenemos que tener claro cuál es nuestra fuente económica para estas actividades. Pero cuando nos damos cuenta que estamos en una limitación, es decir, solo disponemos de esta fuente y esta cantidad de dinero, entonces, ¿qué sucede? Que estamos limitados, es como si tuviéramos una camisa de fuerza, no podemos hacer más. Por eso es que ahora surge una suerte de especialización en el tema financiero para prevenir esa vulnerabilidad financiera de la institución. Por ejemplo, primero que tendríamos que haber tenido la precaución de que en el plan hemos identificado todos aquellos infraestructuras que son claves para nuestra jurisdicción. Y esas infraestructuras tienen que tener, aparte de nuestra PP 68, otra fuente de financiamiento si es que surgiera un evento y las impactaría. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, eso se maneja con un especialista financiero. A ustedes no les van a exigir eso, pero es importante que conozcan. Los fondos de reserva para emergencias son dinero que de alguna manera, por alguna ley, por algún decreto, han sido, se ponen en reserva, se ponen en algún banco, en alguna cuenta, en alguna instancia, pero no se toca hasta que no surja el evento. Y mientras tanto, ustedes pueden ir creando las condiciones para que ese fondo se destine. Generalmente van a pedir que exista una declaratoria de emergencia, por consiguiente hay que tener todo listo para esa declaratoria. Nosotros como instancia local, por ejemplo, no podríamos declarar la zona en emergencia, tendríamos que preparar y sustentar el estudio para que nuestro gobierno regional lo declare, pero a su vez él no lo va a poder declarar, sino también lo presenta a la presidencia del Consejo de Ministros, que es quien declara a través de un decreto de urgencia. Pero mientras que ese proceso se da, entonces pasan los días, puede ser hasta semanas, y no tenemos el recurso. Paralelamente tendríamos que generar otros instrumentos para endeudarnos, para que la instancia, la institución se endeude. Por eso son los créditos contingentes, que ya son aspectos que manejan los especialistas. Básicamente son préstamos, porque un sector le puede prestar a otro, una instancia le puede prestar a la otra. Esos son manejos que se dan más finos desde el punto de vista financiero, pero que tenemos que saber que existen. Y por supuesto el tema de los seguros que le mencionaba. Mientras que no dispongamos de todos estos instrumentos, financieramente vamos a ser institución en riesgo. Tenemos una vulnerabilidad, pero ya no frente al fenómeno climático o ambiental o natural, sino desde el punto de vista financiero. Tenemos un riesgo financiero. Solamente manejándonos con la cuenta, con el presupuesto 0068, tenemos mucha limitación. Y esto lo notamos acá. Cuando sucede un evento, o sea, la probabilidad del daño sube, ¿no? O sea, causa impactos, perdemos personas, se ven afectadas propiedades, bienes, y si solo disponemos de nuestro fondo presupuestal, incluso de reserva, reducir ese impacto no va a ser significativo. Pero si tenemos una línea de crédito contingente, sí podemos reducir ese impacto. Si tenemos seguro, lo reducimos más todavía. Y si tenemos, porque siempre va a haber un riesgo residual desde el punto de vista financiero, pero si tenemos financiamiento de otras instancias, tal vez más allá del país, ese riesgo se disminuye muchísimo más. Pero si solamente nos quedamos con nuestro fondo presupuestal, con nuestro PP 068, las posibilidades de que podamos reducir esos riesgos no son muy significativas. Así que tenemos que desarrollar otros elementos financieros. Por consiguiente, este conocimiento que ustedes tienen que desarrollar les es útil para sentarse a trabajar y coordinar y dialogar con el responsable de la parte financiera, que va a ser el gerente de planificación y presupuesto. Se piensa de que ellos también conocen estos aspectos. A veces sí, a veces no. ¿Por qué no? Porque generalmente la autoridad lleva pues a su equipo de confianza, a su puesto de confianza, delega ciertos cargos a quien él considera
que son de su confianza y esa persona no necesariamente tiene el dominio completo de todos los conocimientos, pero por supuesto conoce más la parte económica porque es un economista, un ingeniero industrial o un administrador, pero no necesariamente domina. Entonces aquí tienen ustedes una de los aspectos claves que tienen que familiarizarse. El hecho es que fuera de la parte financiera, lo que sí disponemos es de la PP 068, o sea, el programa presupuestal, y el FONDES, o sea, el Fondo de Emergencias. Toda la parte financiera, como les expliqué, ya es un manejo más fino. ¿Pero qué es en realidad la PP 068? Bueno, es un programa presupuestal. Sí, pues, ¿pero qué es? Nosotros cuando elaboramos el presupuesto para todo lo que va a necesitar el país, lo clasificamos en cuentas. Son muchísimas cuentas, muchísimas. Y estas cuentas, como una forma de identificarlas, el Ministerio de Economía les dice o les asigna el título de programa presupuestal. Entonces, para el tema de la anemia tenemos un programa presupuestal, para educación, para construcción de escuelas tenemos un programa presupuestal y así. En el caso de la PP 068 está dirigida. Aquí hay un concepto que tal vez tenemos que repasar, que es el presupuesto por resultados. Se espera que todo el dinero que se presupuesta para un año ya no puede ser gastado pues al criterio del funcionario, sino que previamente se ha determinado un objetivo, un resultado que va a beneficiar a la población. Entonces, en el caso de la PP 068, lo que busca es a aquella población expuesta a peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. Pues yo no conozco en el caso de las unidades de defensa civil que se hayan financiado peligros antrópicos. Porque cuando nosotros trabajamos en defensa civil, si bien es cierto, les expliqué en la primera clase, hay un grupo de colegas que va a ver inspecciones técnicas, ICSES, pero eso está más en el campo de, ahora ya ellos pertenecen al Ministerio de Vivienda. Entonces, no coincidimos, pero no estamos dentro de la misma unidad operativa. Pero el hecho es que la PP 068 también involucra financiar sus actividades. Por eso acá menciona que el objetivo es la población expuesta a peligros de origen natural y los inducidos por la acción humana. Y ahí se está refiriendo pues a los incendios, los derrumbes, lo que sucede en un evento deportivo, a veces un restaurante que la gente sale estrepitosamente, se lastima, esas actividades. El tema de instalaciones. Bueno, pero asimismo en el programa presupuestal dice que se prioriza las inundaciones, las bajas temperaturas, movimiento de masas. Movimiento de masas se refiere pues al desplazamiento de rocas o huaicos o ya que le llaman también, cuando viene una suerte de arena que cae, cuando ya tiene agua, es un lodo, entonces ahí tiene el nombre de detritos, pero normalmente se le conoce como huaicos. También se orienta para sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y aquellos incendios forestales, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Si es un PPR, es decir, que busca un resultado, ¿qué es lo que busca esta cuenta? Bueno, aquí nos orienta que se busca una suficiente gestión, dice, una suficiente. La palabra suficiente no nos está diciendo que busca lo mejor, pero sí una suficiente gestión del conocimiento de riesgo de desastres. O sea, ese dinero tiene que orientarse a que los que están a cargo de la gestión de riesgo de desastres tengan una suficiente gestión. También que se incremente el nivel de seguridad de estructuras y servicios básicos frente a riesgos y desastres. Y aquí no nos compete. Pues ese tema puede ser a ICSE. Y que haya una suficiente capacidad para el control de manejo de emergencias. Y aquí se está refiriendo a la respuesta. Recordemos que cuando estemos con el sombrero de INDECI, nos abocaremos a las emergencias. Pero cuando estamos con el sombrero del CNEPRED, es decir, estamos en la elaboración del PPRD, ahí hablamos de antes de la emergencia. Entonces nos involucra el primer tema, que es el suficiente gestión del conocimiento de riesgos de desastres.
¿Y cómo se espera que ese cambio se manifieste? Bueno, aquí mencionan que buscan elevar el índice de gobernabilidad de políticas públicas en gestión de riesgos y desastres. Esta complicación de textos se refiere a que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estableció un índice para los países, sobre todo de América, para ayudarnos a comprender cómo están sus políticas de gestión de riesgos en cada país, si son adecuadas, si verdaderamente influyen en la reducción de la vulnerabilidad. Y entonces se estableció como que niveles. Según la calificación del BID, hay países que tienen pues un nivel del 0 al 20%, se considera que es un nivel muy bajo de gobernabilidad de la gestión de riesgos, y así sucesivamente hasta el óptimo, que es al 100%. El Perú, el último informe, ya hemos perdido información desde hace unos años, porque fue el último del año 14, y hay ahora un nuevo protocolo para medir, pero yo considero que debemos estar en un nivel incipiente, es decir, calificando para el BID en un 21 o 40%. No estamos bajos, pero tampoco llegamos a un nivel apreciable. Ahora, recordemos que existe el Plan AGER, ¿no es cierto? El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y ese plan tiene objetivos. También debemos recordar que ya venció, porque ese plan fue hasta el 2021, y que en este momento está en un proceso de actualización. Posiblemente en agosto, en septiembre, nos den el nuevo Plan AGER. El asunto es que el nuevo Plan AGER no va a estar muy alejado de este, porque finalmente buscamos siempre reducir los riesgos y desarrollar un conocimiento, elevar la resiliencia, pero estos objetivos de este plan tienen que ser verificados a través de algunos productos. Y esos productos, aquí en naranja lo podemos ver, son generalmente los estudios para la estimación, las personas con formación de conocimiento de riesgo, las instalaciones seguras, pero no solamente son los productos, sino también hay una categoría de inversiones. Y aquí nuevamente les voy a sugerir que traten de entrar a las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos han creado una nueva clasificación ya hace unos años. Tal vez se nos ha quedado todavía para algunos el concepto de proyecto de inversión pública, PIB, pero eso ya no existe, ¿no? Ahora la nueva forma la nueva visión de ver las inversiones son a través de las llamados proyectos de inversión, pues solo así, proyecto de inversión, con el fin de reducir brechas, pero hay otras inversiones que no son proyectos de inversión, llamados EOR, que son inversiones para optimizar, para ampliar, para reponer o para rehabilitar. Entonces, cuando nos referimos a inversiones, nos estamos refiriendo a ese tipo de inversiones, no proyectos de inversión. Proyecto de inversión entra en otra categoría. Bueno, entonces la PP 068 va a financiar o el dinero va a estar orientado a productos e inversiones. Estos productos responden a los objetivos del Plan AGER. En este momento todavía está en ejecución con respecto al Plan AGER que ya venció, pero mientras que no exista uno nuevo, seguirá en función de ese. Hay algunas cuentas que ustedes deben familiarizarse, que son la 55571, y esa cuenta es especialmente ese fondo, ese dinero, fondo no es, perdón, ese dinero de la partida presupuestal 068 está destinada para desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial. Es decir, todos los estudios que se quieran hacer tienen que tener un fondo, es decir, ¿de dónde va a provenir el dinero? Se me ha quedado la palabra fondo, perdóneme, no es un fondo, es el recurso que está presupuestado. Ese recurso que está presupuestado está en esa partida, en la 55571. Ese dinero de esa partida está destinada para que se elabore el estudio. Entonces, cuando hablemos con nuestro gerente de planeamiento y presupuesto, le tenemos que hacer mención de ese dinero está ahí en esa cuenta y tiene que ser destinada para la elaboración de los estudios. Ahora es cierto que él puede tener una respuesta en el sentido de tenemos otras prioridades. Claro, ahí entra a tallar el diálogo, la negociación y aquellos aspectos que ayuden a apalancar para que se tome la decisión de que
sea prioritario la realización del estudio. También existe la cuenta 300-07-38, que ese es el dinero presupuestado para capacitar, para elevar el nivel de formación y conocimiento. Ahí la cuenta dice, en gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. Y todos los gobiernos locales tienen esa cuenta, esa partida, que pueden dirigirla para esa actividad. Tendríamos que preguntarle a nuestro gerente qué monto tiene destinado para esa. A su vez puede ser omisión simple y omisión, por acción por omisión. ¿Se abrió un micro, creo? Las comisiones simples son los que dejan de hacer, y la comisión por omisión son cuando existe un mandato de la ley, a su vez, cuando existe un mandato de la ley que usted debe cumplir, ¿no? Y a su vez cuando tú dejas de hacer. ¿Hay un comentario? ¿O cuando usted deja de hacer algo, pero al dejar de hacer algo se está cometiendo un hecho. Adriana, un hecho doloso. ¿Cerramos micros, Adriana? Sí. Estimado Enrique, ¿está realizando alguna consulta? Un caso sería... No, me parece que está con el micro abierto. Sí, no, de acuerdo, ingeniera. Continuamos. Sí, entonces les mencionaba que esta cuenta es aquella que nosotros le podemos pedir a nuestro gerente que nos indique el monto y el número de personas que podemos capacitar en el año. Miren, la cuenta PP068 ha venido incrementándose significativamente cada año. Hace 10 años, por ejemplo, apenas si habían 63 millones destinados para esa cuenta. Pero con el transcurrir de los años, cada vez se han asignado mayores recursos. En el año 2016, por ejemplo, fue el año donde mayores recursos fueron destinados, pero no fueron utilizados. Y el año pasado hubo una cantidad un poquito mayor, pero en este caso sí se llegó a utilizar casi el total. Una de las críticas que nuevamente hacen aquí es que se destina una cantidad de dinero, tanto a las regiones como a los gobiernos locales, en la cuenta PP068, pero que aproximadamente, en promedio, ¿no?, solo se utiliza el 70%. Y un 30%, pues, como no se utiliza, vuelve al erario nacional, y el próximo año, pues, no es que quede como remanente y que ya podemos aprovechar ese dinero, no, volvemos a foja cero. En este momento, por ejemplo, están haciendo el presupuesto para el año 2022 al 2024, y se entiende que hace unos días todos los gobiernos regionales principalmente tuvieron que hacer un informe de cómo es que han usado esos fondos. En base a ese informe es que se va a elaborar, y ya se está haciendo la elaboración del presupuesto para el 2022 hasta el 2024 en el caso de la cuenta PP068. Está haciendo para todas las cuentas en realidad, ¿no? Pero lo que nos compete a nosotros es esta cuenta. Mire, como les expliqué hace un momento, las cuentas, o sea, los programas presupuestales son muchísimos, la verdad que yo no los he contado, pero acá estamos viendo que la cuenta 001 es el programa articulado nutricional, la cuenta 002 es salud materno-neonatal, de ahí se salta al 016, es decir, no necesariamente están en orden. Sin embargo, por aquí abajito está la 068, acá. 065, 68, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres. Voy a compartir un ratito, voy a dejar de compartir y voy a compartirles este archivo PDF. ¿Están mirando? ¿Están viendo? Sí, ingeniera. Ya. Miren, aquí este archivo tiene casi 900 hojas, pero aquí están todas los presupuestos, aquí están todos los programas presupuestales. Vamos a la 307, me parece que es. 307. Sí, aquí está la cuenta presupuestal por vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres. Se entiende que esta cuenta ve los aspectos de, cuando dice vulnerabilidad es antes de emergencia, y la atención de emergencias obviamente es cuando sucede el desastre. Entonces aquí vamos a encontrar qué exactamente está considerado en esta cuenta.
Y además, ¿qué monto se le ha asignado a cada municipalidad? A todas. Aquí están todas las municipalidades, distritales, provinciales. Entonces, este archivo se lo voy a pasar para que, bueno, ustedes le den el uso que creen conveniente, pero esta información es importante porque está bien detallada. Está tanto a nivel local como provincial, así como producto. Muy bien. Entonces vamos a mi PPT. La nueva política, que ustedes ya saben también que se publicó en marzo, la nueva política nacional, distinto de Planajer, lo que está pendiente que nos entreguen es el nuevo plan, pero la política, la nueva actualizada ya está, y hay una relación entre aquellos productos de la cuenta PP068 que involucran los objetivos de la política nacional. Es decir, que en este año ya se han asignado montos a aquellos productos en esta cuenta que ya tienen relación con la política. No tienen relación con el plan AGER, sino con la política. Entonces ustedes ya tienen aquí cómo articular y exigir o pedir o solicitar o conversar o dialogar con el funcionario de presupuesto en base a esta información que con base ustedes manifiesten. Bueno, y el otro instrumento es el FONDES, que es el fondo destinado para financiar inversiones, no proyectos de inversión, no inversiones, y actividades ante la ocurrencia de un desastre. En mi caso, yo he tenido la experiencia de que no hemos podido aprovechar los fondos, a pesar que teníamos emergencias por inundación, por lluvias, una serie de necesidades, porque el FONDES pide que se presente. Bueno, primero, como les expliqué, tiene que haber la declaratoria de emergencia, ¿no? Si no hay declaratoria de emergencia en nuestra jurisdicción, ni siquiera vamos a iniciar el proceso. Entonces, una vez que se declara el estado de emergencia en nuestra jurisdicción, elevamos la solicitud acompañada de una suerte de perfil en la cual decimos o sustentamos la cantidad de dinero que estamos solicitando para la actividad o la inversión. Pero este tiene que tener un nivel de detalle que tenemos que tener el concurso de profesionales que sepan presupuestar. Pues una de las deficiencias que tenemos es también la parte del presupuesto. ¿Cómo se presupuesta? Bueno, aquel profesional va a tener que tener su guía, su tarifario, o a veces una revista que es muy común, circula en todas las municipalidades, donde nos dice cuánto cuesta pues la tonelada tal, el fierro, y hay que sustentar considerando que va a tener cierta trayectoria, cierto recorrido, la gasolina, en fin, todos esos detallitos tienen que estar sustentados en este perfil. Ya que la mayoría de las veces cuando se presentan, eso tiene que ser evaluado por un comité y generalmente se devuelve porque no cumple con los requisitos que el fondo exige. Y entonces pasan los días, pasan las semanas y resulta que termina la emergencia y usted no recibió el fondo, entonces ineficiencia, ¿no es cierto? ¿Cuándo se puede pedir dinero a este fondo? Es cierto que cuando ocurre la emergencia, pero también cuando es eminente la emergencia, es decir, ya es prácticamente muy probable, sustentando por supuesto, que va a suceder el desastre. Generalmente porque las lluvias intensas nos avisan de que es muy probable que se inunde tal espacio o tal punto crítico en los ríos, o la quebrada va a generar deslizamiento. Entonces hay que sustentarlo con un estudio, pero es bastante probable. En esos casos, antes de que suceda, pero que es bastante probable, sí se puede aplicar para solicitar los fondos. El tema, como les repito, pasa por tener un conocimiento de cómo se sustenta este perfil. Que hay fichas, pero a veces esas fichas pues no necesariamente son aceptadas, entonces hay que desarrollar una suerte de proyecto. Hay que tener un conocimiento de cómo se desarrollan los proyectos de inversión. No porque sea un proyecto de inversión, le repito, es una inversión, pero hay que saber cómo se estructuran estos documentos. Y aquí nos vamos a encontrar que el FONDES también cubre ciertos aspectos que están relacionados con la cuenta PP68, pero esos productos que están en la cuenta PP68, como no los podemos desarrollar porque no tenemos los fondos o porque no tenemos la capacidad para trasladar el dinero de esa cuenta para el producto, entonces hacemos uso del fondo. Aquí ya hay una
expertise financiera también. Pero ustedes tienen que entender cuál es la ruta para que no le nieguen, porque a veces el gerente de presupuesto, simplemente con negar, pues ahí queda. Si tenemos los argumentos necesarios, podemos hacerle entender que él está en el error y podría caer en una inconducta funcional, porque es su función destinar estos fondos para lo que necesitamos. La mayor de las intervenciones, para nuestro caso, van a pasar por desarrollar planes de gestión de riesgo, desarrollar estudios para estimar el riesgo, para capacitar y formar profesionales en gestión de riesgo. La plataforma de información, cuando hablan de plataforma de información, se está refiriendo a aquellas unidades que tienen una computadora, un kit de comunicaciones, que capturan la información de lo que pasa, generalmente la emergencia, la ingresan a través de un proceso en línea y esa información queda archivada. Pero generalmente esas unidades son para la respuesta, no necesariamente para la prevención. Pero hay instancias que son denominadas técnico-científicas que sí capturan información para la prevención. Pero estamos hablando pues de CENAMI, INGEMED, ANA, que son algunas instancias que son consideradas técnico-científicas. La categoría de técnico-científica, si ustedes buscan en la ley en el reglamento, van a encontrar ahí, aquí especialmente se les dice técnico-científica. En este momento son 14, no me acuerdo todas, pero son 14 instancias que son consideradas técnico-científicas. ¿Qué significa eso? Que la información que estas proveen nos sirve a nosotros de insumo para sustentar nuestros estudios, nuestras argumentaciones. Si recibimos información de esas 14, o una de esas 14 instancias, nuestro documento tiene valor. Si ponemos información que no están en esas 14 instancias, nuestra información, nuestras conclusiones no tienen valor. Tenemos que referirnos a la información que proveen estas 14 instancias.